Bendecido, mis amados. Trato saludarles y desearles lo mejor de Dios sobre sus vidas, el mayor regocijo en la palabra y en la edificación del conocimiento de Dios. Como decía el pastor ahora, es tiempo de regocijo, tiempo de estar unificados, de tener armonía y de vivir en el gozo del Señor. Bien, alguna vez yo dije, si yo los confundo, yo estoy llamado a desconfundirlos. Hoy seguimos con, yo diría, como la contraparte del tema que pasado tuvimos, que diríamos que es la primera parte que despertó ciertas inquietudes, pero que hoy quisiéramos complementar estas cosas. Pero quiero llevarlos a reflexionar. Yo quiero que ustedes reflexionen conmigo. He venido diciendo por mucho tiempo que una de las cosas importantes de Pueblo en Gracia es tener una relación íntima y profunda con Dios, para no tener una lista de qué hacer y qué no hacer, sino tener el Espíritu de Dios dentro que le guíe a hacer. Que la gracia es el equilibrio que le hizo decir a Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Ese equilibrio solamente lo da la gracia. Si Pablo dice todo me es lícito, analícelo. Pero la segunda parte es la madurez espiritual. Si hablamos de madurez, ¿por qué no anotas en una libreta hoy y te propones buscar qué es la madurez? Porque no es tiempo en la iglesia. No es saber muchos versos. No es conocer doctrina. Madurez es otra cosa y mucho más profunda. Y si reflexionan sobre eso, pues entonces van a entender mucho más y mejor la palabra. Hay muchas cosas que Yahshua quería decirle a los discípulos, pero en su franqueza un día les dijo, no se las digo porque no las pueden sobrellevar. Y ahora mirábamos un verso que él dijo, si les he dicho cosas terrenales y se confunden, ¿qué tal que le dijera las celestiales? Algunos me han dicho muchas veces a través del tiempo en el ministerio, ¿por qué no nos comparte todo aquello que Dios ha revelado, compartido a su vida? Y yo diría lo mismo, es que una cosa es querer oírlo, pero ¿están la mente y el corazón adecuadamente aptos para recibir y oír todo lo que Dios realmente nos ha dicho? Es una gran pregunta. Y hay muchas cosas que son históricas, que son de la vida cotidiana que nosotros tenemos, pero a veces como que las hemos dejado pasar por alto. Hemos sido un poco descuidados en investigar. Y cuando las escuchamos nos sorprende porque tenemos conceptos diferentes a lo que es la historia. Por ejemplo, a veces escuchamos por ahí y a veces en las películas nos hablan de los cruzados, los templarios. Pero la mayoría de los creyentes desconocen quiénes fueron los templarios, quiénes fueron los cruzados, dónde se originaron, para qué surgieron y quiénes eran los que estaban tras
la esencia de los cruzados. Si decimos eso con claridad y abierta, algunos se sorprenderán, especialmente algunos religiosos. Pero yo le dejo eso para que ustedes investiguen, averigüen. Hoy en internet hay muchas verdades, pero también hay muchas mentiras. Pero se pueden entender. Por ejemplo, otra pregunta interesante para reflexionar. ¿Quién originó lo que se llamó la Santa Inquisición? ¿Y qué fue la Santa Inquisición? ¿En qué países estuvo establecida? Es bueno averiguar eso, porque cuando usted lo sepa, a usted se le va a caer una venda de los ojos y va a entender muchas cosas. Otra cosa, por ejemplo, ¿quién le dio origen a enseñar y creer sobre una Trinidad divina? ¿Quién dio origen a eso? No fue la Biblia, no es la Biblia. El mundo religioso trata de buscar en la Biblia raíces para defender sus ideas, sus conceptos y sus normas. Pero una cosa es buscar en la Biblia para defender lo que cree y otra cosa es saber lo que la palabra dice. Pero ¿quién originó la Trinidad? Cuando Dios dice, no hay más que un Dios. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Entonces, ¿de dónde salió la tal Trinidad? Pues es bueno que muchos investigaran, reflexionaran, analizaran, para saber dónde están parados y que por mucho tiempo nosotros vivimos engañados y caminando en caminos de error porque nunca investigamos. Por ejemplo, ¿quiénes tradujeron las escrituras? Del hebreo a los idiomas que tenemos. Del griego koiné, o sea, el griego hablado del pueblo, al griego tradicional escritural y luego a los idiomas. ¿Quiénes tradujeron la Biblia? Muchos no lo saben. No han investigado. No se han preguntado por qué las diferentes Biblias hablan unos de una forma y otros de otra, aunque la idea viene siendo la misma, pero ¿por qué hay tanta formalidad en lo que se dice? ¿Por cuántos años como cristianos nosotros nombrábamos la palabra Jehová? Pero ¿quién inventó la palabra Jehová? ¿No es la Biblia? Porque en la Biblia no aparece la palabra Jehová, aparece en los libros traducidos ya con la idea, pero en el original no aparece. En el original, el nombre de Dios o la forma en que se referían a Dios, en su generalidad era Adonai, el Señor. El Yud-Heh-Vav-Heh que le fue dado a Moisés no es un nombre propio, es sencillamente un acróstico de todo lo que es el plan de Dios. Entonces, hay que saber de dónde salió la palabra Jehová. ¿Cómo le acomodaron un nombre que no aparece en ninguna de las escrituras? Eso es lo que hay que investigar, eso es lo que hay que analizar, eso hay que empezar a reflexionar sobre esas cosas. ¿Quién originó el nombre Jesús? ¿De dónde viene? ¿Del original? No. En el original no aparece ese nombre. Yo he hablado un poco sobre eso, pero se ha metido usted a investigar de dónde salió ese nombre y qué significa ese nombre. Y así hay decenas de cosas que a veces si las traemos a memoria y las explicamos, algunos se van a escandalizar
otros se van a sentir molestos, otros admirados, algunos incrédulos. En fin, porque cada uno tiene un concepto de ver las cosas. Pero el que investiga, reflexiona, analiza y se mete a profundizar en eso, conoce la verdad. Y el que conoce la verdad es hecho libre del engaño. Las cosas que yo hablé en el tema pasado y muchas cosas anteriores a esas, muchas de esas cosas ustedes las encuentran en la historia religiosa del cristianismo o de la iglesia, en la historia contemporánea o en el internet. Ahí está. Pero al no saberlas, al no investigar, al no averiguar nada de eso, entonces cuando las escuchamos nos sorprendemos. Nos sentimos un poco a veces admirados y otras veces molestos, pero es por la falta de investigar. Por eso yo les he dicho, reflexionen, analicen, estudien, investiguen, lean, porque eso es lo que los ayuda a salir adelante. Yaso dijo a los discípulos, después de que les dijo varias cosas, allá en el libro de Juan capítulo 3, verso 12, dice, si os he dicho cosas terrenales, les habló del trigo, les habló de la cizaña, les habló de los peces, les habló del alfarero, del escultor, de todas esas cosas les habló, de los reinos, en fin, queriendo enseñarles algo, y les dijo estas palabras finalmente, si os he dicho cosas terrenales y os confundís, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Quiere decir que los discípulos no estaban preparados para entrar en ese nivel de oír a Yahshua en lo que él quería enseñarles. Y hay cosas que yo no he compartido y que son celestiales, pero sé que no puedo compartirlas, porque la mente no está capacitada para oírlas. Todavía la mente de algunos es muy niña, por falta de investigación, por falta de madurez, por falta de reflexión. Como le dijo Pablo a los Corintios, si ustedes miran el capítulo 1, 2 y parte del 3 de Corintios, primero, usted se da cuenta que el apóstol Pablo elogia a la iglesia por ser una iglesia de ayunos, de oración, de práctica religiosa, lenguas, sanaban enfermos, echaban fuera demonios. Era una iglesia bien pentecostal, bien activa. Entonces Pablo fue a compartirles el evangelio. Y en el capítulo 3 hay unas palabras que él dice, quise compartirles y hablarles como a maduros, pero no pude. No pude porque su mente era niña. ¿Sabe usted que el creyente se pierde muchas cosas de la revelación de Dios por falta de madurez? Por falta de reflexión, por falta de investigación, de meditación y de relación con Dios. Entonces la madurez es algo muy importante para el creyente. Y la madurez no viene por el tiempo de estar en la iglesia. No viene por la cantidad de versos que se aprenda o de doctrina. La madurez es algo diferente. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 2, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ya usted se da cuenta que cuando se habla de la sabiduría del espíritu,
Se está hablando de una sabiduría que no está en los libros de los seminarios, ni de las bibliotecas, ni de la universidad en este mundo. Se está hablando de una sabiduría que es diferente y está por encima. Entonces dice, por eso hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pues hay una sabiduría. Hay una sabiduría en Dios. Y usted no la puede discernir con los libros de la biblioteca secular, sino con una relación con Dios. Entonces viene una pregunta, ¿qué entendemos por madurez? Para comenzar, yo diría que es tener una conciencia clara de lo que nosotros somos en el Señor. Tener claridad de las cosas que somos, quiénes somos, de dónde procedemos, por qué estamos aquí, para dónde vamos. Tener una conciencia clara de todas estas cosas nos ayuda a ir a la madurez para responder como creyentes maduros a las circunstancias que nos rodean. Porque la madurez es para responder a los niños, para responder a los problemas, para responder a las circunstancias, para responder a mis incógnitas, para responder a mis propias preguntas, para responder a mis propios cuestionamientos. La madurez es para eso, para poderle responder a esa situación y no formarse una idea natural de las cosas que está oyendo. Pues bien, y gracias a Dios hemos conocido esta gracia. La gracia de Dios, hemos dicho que no es una religión, no es una secta, no es una organización. La gracia de Dios está mucho más allá que nuestro desconocimiento de las cosas de Dios y que nuestra ignorancia. Es un decreto soberano de Dios, una determinación de Dios que es inconmovible. Por la gracia de Dios estamos salvos. No por conocimiento, sino por la gracia de Dios. Por eso es que o el que ignora, el que desconoce, el que nada sabe y el que mucho sabe, dentro de la gracia, está bajo un decreto de Dios, salvos por gracia, que es misericordia. Y el conocimiento y la madurez vienen de la relación con Dios y de la relación con su palabra. Porque el conocimiento nos lleva a vivir una vida más agradable a Dios. A hacer y comprobar la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. A eso nos lleva el conocimiento. Pero recuerden, hay una meta. Llegar al conocimiento pleno. A la madurez perfecta. A un varón perfecto, a la estatura de Yahshua. Esa es la meta. Vamos caminando día tras día. Cada que usted reflexiona la palabra, cada que usted medita en la palabra, cada vez que usted se relaciona con la palabra, se relaciona con Dios, cada vez que usted asimila una enseñanza para edificación de su vida, sin permitir que su mente lo confunda o que el razonamiento lo cuestione. No, porque esa es la madurez. Si no hay madurez, le va a permitir a la mente cuestionar o razonar, logiquear. Pero la madurez no, porque la madurez lo lleva a la centralidad de entender lo que Dios le está diciendo. Entonces eso es lo que lo va llevando hacia esa perfecta madurez, a ese varón perfecto, a esa estatura perfecta de Yahshua, como lo señala Efesios 4.
Dice, hasta que todos lleguemos. O sea, que estamos llamados a ir a esa perfección. Y hay tantas cosas dentro de la palabra que a veces es bueno reflexionarlas para traerlas como enseñanza que nos despierten hacia un nivel de conocimiento de Dios. Por ejemplo, en Oseas 4:6, Dios le responde al mundo, por decirlo así, la gran pregunta: ¿por qué Israel sufre? ¿Por qué Israel ha sido destruido como nación? Y el Señor le dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué destruyó a Israel? La falta de conocimiento. No la falta de saber las cosas, porque se sabía la historia desde Abraham hasta el tiempo de Yahshua. Se sabían las escrituras, se sabían la ley y la practicaban, pero no tenían conocimiento. Lo que destruyó a Israel no fueron las naciones vecinas, ni fue su paganismo. Fue la falta de conocimiento del pueblo. Si analiza esto, para los tiempos de la deportación a Babilonia, habían un promedio de 3 millones de judíos habitando la tierra. Eso es mucha gente. Cuando entró el rey de Babilonia por causa de los pecados y la rebelión de Israel y su abandono de Dios, entró a la tierra prometida y se los llevó cautivos a todos. 3 millones. Esos 3 millones sabían quién era Adonai, quién era Moisés, qué era la ley, qué eran las escrituras, qué eran los milagros y las maravillas de Dios. Ellos sabían cantar y alabar a Dios. Tenían los profetas y conocían las profecías. O sea que en cuanto a saber, estaban llenos de saber. Pero cuando esos 3 millones llegaron a Babilonia, surge una pregunta. Cuando vino la prueba de saber quiénes conocen a Dios, ¿ustedes saben cuántas personas conocían a Dios? ¿Hay alguno que pueda señalarlo? ¿Cuántos conocían a Dios de 3 millones? 4 personas. 4. ¿No es eso una tristeza para un pueblo que tiene las escrituras, los profetas, los líderes? Eso es triste. Daniel y sus 3 amigos eran los que conocían a Dios. Los demás no. Los demás negaron a Dios. Pero 4 no. Esas cosas hay que reflexionarlas. El apóstol Pablo, que yo le dije la vez pasada, bregó con miembros de la iglesia que eran egipcios, etíopes, romanos, griegos, gentiles, judíos. Bregó con ellos en la iglesia, con sus conceptos y sus ideas. Y él les dice estas palabras allá en Hebreos 5. Sobre este particular tengo muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar. Porque os habéis hecho tardos de entendimiento. Pues debiendo ser ya maestros en razón al tiempo que llevan, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de las palabras de Dios y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de vianda sólida.
¿Pueden analizar eso? Es una gran sorpresa que usted haga una comida en su casa y invite gente. Y cuando están en la mesa gente de 30, 40 años, 20 años, y de pronto 2 o 3 de ellos no comen, y usted dice, ¿qué sucede? Dice, no, es que a ellos hay que darles teterito. ¿No es sorprendente eso? Eso sería sorprendente. Pues eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Eso es lo que él está diciendo ahí. Entonces, hoy quiero reflexionar, que usted reflexione conmigo sobre estas cosas que a lo mejor usted no le ha echado cabeza. Y entienda lo que dice la Escritura. Porque lo que esta gracia nos enseña es que nos impide que seamos fanáticos. Nos impide que seamos legalistas. Y nos impide que seamos extremistas. Así que nos da un equilibrio perfecto que la gracia nos sostiene. Entonces, a veces cuando existe eso, ya sea el fanatismo o el legalismo o el extremismo, pasajes de la Escritura se quedan muy oscuros y nos confunden y los cuestionamos por causa de eso. Entonces hay que liberarse de esas cosas. Por ejemplo, la construcción de edificios de varios pisos. Hoy se llaman torres, hoy se les dice rascacielos, en aquel tiempo se les llamaba sigurat, se les llamaba torres. Pues en la ciudad de Babilonia se construyó una torre de esas, un rascacielos de esos. Y cuando estaban muy arriba, Dios intervino en su ira y los confundió para llevarlos a destrucción. Génesis 11. Veamos a ver, ¿qué dice un fanático? Hermano, la Biblia dice que no se pueden construir torres. Si usted va a hacer una casa, tiene que hacer ahí un solo piso. Porque si la hace de 2 pisos, usted está imitando a eso que desagradó a Dios. Y el legalista, entonces se queda en un rancho de un solo piso y no vive más. ¿Por qué? Por causa del extremismo. ¿Podemos aplicar eso hoy en nuestros días? A hermanos que tienen casas de 3 y 4 pisos. Hay que analizar esas cosas. ¿Por qué Dios allá se airó? ¿Y por qué hay hermanos ahora que tienen, yo conozco hermanos que tienen edificios de 30, 40 pisos? Y Dios no está airado con ellos. Eso es lo que hay que reflexionarlo. Eso hay que analizarlo. Es la actitud de corazón y la razón por la cual se hacen las cosas. Eso cuenta para Dios y cuenta con la persona individualmente. Así que esas cosas hay que saberlas. Eso podría ser un extremismo. Cuando miramos el capítulo 4 del libro del Génesis, encontramos la descendencia de Caín. Ustedes saben que Caín es hijo de la serpiente, por lo tanto los hijos de la serpiente son descendencia de Caín. Ahora escuche esto en el capítulo 4, el verso 19. De uno de los hijos de Caín, llamado Lamec. Lamec fue el primer hombre que tomó 2 mujeres, o sea que vivió poligamia. Él originó la poligamia. En el verso 20 se habla de otro hijo de Caín llamado Jabal. Y Jabal fue el que originó la ganadería y la fabricación de tiendas. Entonces vamos a mirar a una persona que no ha madurado, una persona que no tiene conocimiento de la palabra, una persona que mira las cosas, la letra tal como es. Dice, hermano, pues si la ganadería se
originó por un hijo de la serpiente llamado Jabal, significa que nosotros no podemos comer carne de res, porque eso viene de los hijos de Satanás. Entonces no podemos tener ganado. Y ningún hacendado le puede servir a Dios porque el origen de la ganadería es de los hijos de la serpiente. ¿Cree que está bien ese pensamiento? Entonces analícenlo. Más luego tenemos otro, verso 21. Dice que tenía otro hijo que se llamó Jubal. Y Jubal fue el inventor y promotor de todos los instrumentos de música y inventó la forma de que la música saliera de esos instrumentos. Ay, hermano, y a mí que me gusta tocar, mi nieta que le gusta tocar el violonchelo, entonces lo va a romper y lo va a botar ahora porque el inventor de la música fue un Jubal, hijo de la serpiente. ¿Hay madurez para entender estas cosas? No para acomodarse y decir no. Es sencillamente investigar, analizar, meditar, estudiar, porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En el verso 22, otro hijo de Caín. Tubal-Caín fue el inventor de la herrería, el manejo del bronce y del hierro. ¿Usted sabe cuántas cosas de hierro nosotros tenemos en nuestra casa? Las rejas y la cantidad de instrumentos de hierro, de bronce y de metal que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a botar todo eso porque eso viene de los hijos de la serpiente. O vamos a analizar las cosas conforme a la palabra. Pues bien, estas cosas, yo no voy a adentrar a explicarles, no, estoy poniéndoles a ustedes un cuestionamiento delante para que ustedes lo investiguen o se convierten en unos legalistas, fanáticos, extremistas, o se busca la verdad y se llega a la madurez. Porque la idea es esa. Por ejemplo, alguien me escribió los otros días y me decía, apóstol, si Dios condena la idolatría y el paganismo, y Moisés dictó sentencia sobre una cantidad de gente que adoraron al becerro de oro y se airó mucho, ¿por qué él, después de un tiempo, fabricó una serpiente y se la puso al pueblo delante para que la adorara? ¿Verdad que ahí hay una incógnita? Ahí hay que investigar qué fue lo que pasó. ¿Por qué eso así? ¿Qué significa eso? Así que no se asombre. Esas cosas asombran a una persona si no analiza, si no investiga, si no estudia, si no tiene discernimiento del espíritu para entender lo que Dios nos está enseñando por su palabra, se va a asombrar y va a caer en el nivel de los tantos que dicen, es que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Vamos a mirar un poco más allá. Yo estoy hablando de cosas que usted debe analizar, pero no se sorprenda. Por ejemplo, tenemos el templo que construyó Salomón. Todos los utensilios llevaban, les dije la otra vez, un letrero que decía santidad a Adonai. A Moisés se le dijo, tiene que hacer los utensilios tal y cual se le mostró en el monte. Así que toda la ornamentación, todos los instrumentos
dentro, que son cientos de utensilios dentro del templo, que son instrumentos santos, que son instrumentos dedicados a Dios, instrumentos con los cuales se les sirve a Dios y que no se podían utilizar para ninguna otra cosa. Surge una pregunta: ¿quién originó, fundió e hizo los instrumentos y fabricó el templo de Salomón? ¿Lo han investigado alguna vez? Un tal Hiram, hijo de la descendencia de Dan, quiere decir un hijo de perdición. ¿Cómo así que un hijo de perdición fue el que hizo eso? Bueno, tiene que averiguarlo el por qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué eso sucede? Porque eso es lo que nos ayuda a quitar el fanatismo, el legalismo y entender a Dios. Por eso él dijo estas palabras: gloríese en esto el que se viene de gloria, en entenderme, que usted entienda por qué pasó eso. Y no fue porque Salomón fue y lo buscó porque quiso, no. Dios le dijo a Salomón: ve y busca a fulano de tal y trae. Bueno, vamos a ir un poquito más allá. Y de pronto vamos a sonreírnos un poquito. En el libro de Jeremías, el capítulo 7, hay un historial de paganismo. El paganismo en que cayó Israel. Entre las diosas a las que se refiere el título se encuentra Inanna. Inanna era una de las diosas que estuvo junto con los ángeles caídos en Sumeria. Más tarde se le llamó Anat. En otro lugar se le llamó Isis. Y en otro lugar se le llamó Ishtar. En otro lugar se le llamó Astarte. Y en otro lugar se le llamó Acera. Y el título que se le dio es la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo en América? Ni siquiera me atrevo a decirle para no tocar conciencia. Pero hay algo allí. Y es que el pueblo festejaba en el tiempo de las festividades a la reina del cielo, haciéndole las tortas a la reina del cielo, tortas al reino del cielo, cake a la reina del cielo, ponqué a la reina del cielo. Y celebraban alrededor de las tortas el festejo a la reina del cielo. Pastor, ¿me está diciendo entonces ahora que yo no puedo comprar un ponqué para partirlo en casa? Ahora yo no puedo hacer un cake en casa y comer con mi familia celebrando el cumpleaños o esto y lo otro porque eso, pues eso se hacía era para la reina del cielo, que era Acé, Astarte y todo eso. ¿Yo estoy diciendo eso? No, no. Entonces se necesita madurez espiritual para entender estas cosas. Porque ¿dónde no se hacen tortas hoy? ¿Ah? Entonces no las vamos a hacer ni las vamos a comer. Cuando usted discierna estas cosas, entenderá todo esto y será libre de religiosidades, de legalismos y de extremismo. Vamos a mirar otra cosa, porque es que nosotros como predicadores, nosotros como enseñadores de la palabra, tenemos un riesgo, siempre tenemos un riesgo por los que nos oyen, por los que nos escuchan. Yahshua lo tuvo, Pablo lo tuvo, yo los he tenido. Ejemplo de Pablo. Él dice estas palabras en 1 Corintios 5.
al escribiros en mi carta que no se relacionaran con los impuros, ¿qué está diciendo eso? No me refería a los impuros de este mundo en general, o a los avaros, o a los ladrones o idólatras, porque así tendríamos que salir del mundo. No se junten con los fornicarios ni los adúlteros. Ay, pastor, ahora sí quedé yo mal, porque resulta que mi hijo o mi hija se fue a vivir con un hombre, con una muchacha y no se casaron, ellos están viviendo en fornicación. Entonces yo no puedo visitarlos nunca más ni darles el saludo porque ya están viviendo así. Y la escritura dice que no juntéis con ellos. ¿Ven ustedes lo delicado que es malinterpretar la palabra y no saber oír la palabra? Entonces Pablo dice, porque de ser así tendrías que salir de este mundo. No, os escribí que no relacionarais con quién, llamándose hermano. Es impuro, es avaro, idólatra, ultrajador, borracho, ladrón, maldiciente, fornicario, adúltero. Con esos ni comer. Pues ¿qué? ¿Voy a juzgar a los que están afuera? No. Es a los de dentro los que ustedes juzgan. ¿Ve que Pablo tuvo un gran problema? Por lo que interpretaron de lo que él dijo. Es como si yo dijera ahora, o alguien dijera, ahora yo no puedo visitar a mi hija en su casa ni en su apartamento a mi hijo. ¿Por qué, hermano? Porque resulta que ellos no aman a Dios. Ellos tienen un arbolito de Navidad ya adentro. Yo no puedo ir allá a visitarlos. Porque ellos tienen eso. Yo dije eso. Es la interpretación de alguien. Es el cuestionamiento que alguien le dé a la palabra. Pero no que yo lo haya dicho. Entonces hay que tener madurez para oír la palabra. ¿Cómo oímos cuando oímos? Mire esto, Yahshua también tuvo ese problema. Él se paró delante del pueblo y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y cuando fue el juicio, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Llegaron esos y dijeron, nosotros lo escuchamos decir que destruyéramos el templo de Jerusalén que duró 40 años construyéndolo y que él lo iba a levantar en 3 días. ¿Dijo Yahshua eso? Él no dijo eso. Pero sí interpretaron, cuestionaron y dijeron eso. Pablo dijo una palabra que nosotros la repetimos muchas veces. Todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. ¿Verdad que sí? Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿cómo le interpretaron esa palabra a Pablo en su tiempo? Él mismo lo escribe. Dice, como algunos nos calumnian y dicen, hagamos males para que vengan bien. Pablo no dijo eso. Sí, pero él dijo que todas las cosas nos ayudan. O sea que lo malo que yo haga, lo corrupto que yo sea, lo perverso que yo sea, eso me ayuda bien. Pablo no dijo eso. Pero él sí lo sacó a flote y lo dijo con claridad ya en Romanos 3. Nos calumnian diciendo que yo dije, hagamos males para que vengan bien. ¿Ve lo que es oír mal e interpretar mal cuando no se tiene un corazón sano y una mente libre? En esto hay que tener una reacción de conciencia limpia. Vamos a mirar algo porque la palabra a veces genera cosas por el espíritu. Yo creo que todos ustedes son buenos lectores de la escritura, leen diariamente. Por ejemplo, el capítulo 19 del libro de los Hechos. En el verso 19, yo he investigado todo el anterior y lo demás del mensaje de Pablo. Pablo nunca mencionó 2 cosas en él. Nunca.
Y en reacción al mensaje que Pablo predicó, salieron los estudiantes y practicantes de magia que tenían libros y los trajeron a la plaza pública y quemaron los libros por un valor de 50,000 piezas de plata. Pablo dijo alguna vez, los que tienen libros de magia y todo eso, traigan y los queman. Él no dijo eso. Pero hubo una reacción en el corazón de los que oyeron y se dieron cuenta que lo que ellos hacían y los libros que tenían no agradaban a Dios, y como prueba de su conversión, quemaron los libros. Pero en el verso 23, Pablo estaba mostrando que hay un solo Dios único y verdadero, y ese es Adonai, a quien él servía. Y muchos que entendieron que habían caído en idolatría y que estaban adorando imágenes, trajeron los templecillos de Diana y las imágenes de Diana y las rompieron en la plaza pública como reacción a apartarse de la idolatría. Los fabricantes de los templos de Diana se levantaron y dijeron, si este hombre sigue así se nos acaba el negocio, es mejor matarlo. Y hubo un tumulto grandísimo. Hubo una reacción a la palabra, pero le dijo Pablo a la gente, saquen todas las imágenes de Diana y rómpanlas aquí. Él no dijo eso. Pero ellos tuvieron una reacción a separarse de aquello que el espíritu dentro les enseñó que no debían de tener. El tiempo se me está yendo demasiado. Santiago dice en el capítulo 1, tened presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar y tardo para cuestionar, porque el cuestionamiento del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué hizo Yahshua con Zaqueo? Lo cuestionó, lo reprendió y lo humilló porque había sido un estafador que había prestado dinero usuramente. No. Pero fue redarguido por el Espíritu y dijo, voy a devolverle a la gente 4 veces lo que les he robado. Dios no le dijo eso, pero él sintió un redarguido. En el capítulo 8 de Juan, Yahshua tiene el encuentro con la mujer adúltera. La iban a matar a piedra. Después de lo que pasó allí, él quedó solo con ella. Todo el mundo se fue. Y él le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? Y dijo, ninguno, todos se fueron. ¿Qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno. Solo vete y no peques más. ¿Mencionó la palabra adulterio? No. Simplemente le dijo, no peque más. Es una reacción de amor en ese sentido. Con la samaritana, ustedes conocen la historia, Juan 4. ¿Le dijo el Señor hasta misa porque tenía 5 maridos? No. Él le dijo, el día que usted beba del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Dejará de estar en esas locuras porque vas a tener satisfacción en tu vida. ¿Se convirtió al Señor? ¿Qué hizo Yahshua con la mujer que enjugaba sus pies allá en la casa del pecador? El dueño de la casa que invitó a Yahshua dijo, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer lo está besando los pies. Los mismos discípulos de Yahshua, los discípulos de él, dijeron, qué desperdicio. Mire cómo esta mujer tira ese perfume ahí cuando podíamos habernos dado ese perfume, nosotros lo vendemos y hacemos dinero. Los discípulos. ¿Cuál fue la actitud de Yahshua? Dijo, ustedes no me ungieron con aceite,
pero esta lo ha hecho para mi sepultura. Hay que entender muchas cosas. Pero si usted se va a la nueva era de la actitud de Yahshua con la adúltera, con la samaritana y con la mujer que le jugó los pies, no quiero ni mencionar las atrocidades y barbaridades que ellos hablan acerca de Yahshua y esta mujer. Pablo entró en un templo en Atenas, que era el panteón de los dioses del Olimpo, capítulo 17 de los Hechos. Entró al templo y empezó a caminar y a ver todas las imágenes. Qué diferente a muchos creyentes hoy que se dicen conocer la verdad y cuando ven una iglesia católica o viajan por un país y llegan a un templo de estos, uy, yo no entro ahí porque ahí me contamino con el diablo y los demonios. Ahí lo que hay es... Habla de un hombre que admiraba la arquitectura. Entró y cuando vio que había un monumento que decía el Dios no conocido, le dijo, oye, en todo me doy cuenta que ustedes son muy religiosos y adoradores de sus dioses. Pero aquí hay un monumento que dice el Dios no conocido y ese es el Dios que yo conozco. Me gustaría hablarles de él. ¿Le tumbó los ídolos? ¿Habló en contra de los ídolos de ellos? No. Él le habló del Dios que él conocía. Tenemos que entender una cosa. A veces dicen por ahí, le llega una tarjeta a algún hermano, mire que se murió mi papá, mi mamá, mi hermano, y yo quiero que usted nos acompañe allá a llevar el féretro allá al cura de la iglesia católica y que nos acompañe. Yo allá, Dios me libre. Olvídese de eso. Eso es lo que es fanatismo, extremismo. Analícelo, obsérvelo. Yahshua dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De tu propio razonamiento, de tu propio juicio. Conocer es más que ser informado, es más que saber. Por eso los judíos sabían mucho y con todo el saber invalidaron la palabra de Dios por la tradición. Mateo 15, ¿sabe qué es lo que es la tradición? Lo que se viene haciendo por costumbrismo sin siquiera averiguar por qué razón se hace. Entonces, cuando algo se levanta contra la tradición, diciéndoles que eso no está bien, o eso ese es el origen, entonces se desesperan. Y los judíos eliminaron la palabra por la tradición que ellos tenían. ¿Qué es lo que se vive hoy en la religión? Tradición. ¿Qué es la tradición? Todo ese engaño que nos metieron. Y que vivimos mucho tiempo en ese engaño. Pero usted puede hoy salir del engaño investigando, leyendo, estudiando, analizando, meditando, reflexionando y acercándose a Dios para entender la verdad de Dios. Para entender la verdad de Dios. ¿Alguna vez nos preguntamos nosotros por tanto tiempo por qué bautizaban los religiosos? No, nos comimos el cuento que nos dijeron y como el Señor Jesús lo hizo, pues nosotros también tenemos que hacer. ¿Alguna vez nos preguntamos por qué ayunan los religiosos? No. ¿Por qué celebran la Pascua los religiosos? Tampoco. ¿Por qué guardan el sábado? Tampoco. Nunca. Porque si entendiéramos esto, esto sería fatal. Dios estableció en la creación 6 días trabajará el hombre y el séptimo será santificado y el séptimo viendo siendo el Sabbat. Y el Sabbat cayó para el conglomerado de los calendarios en sábado. Pero cuando vino el Imperio Romano y quería destruir al cristianismo, les destruyó el sábado como ceremonial para servir a Dios y les estableció el domingo para poder violar la ley de Dios
y que se unieran a la adoración de Saturno el día domingo. Ay, hermano, entonces nosotros nos vamos a reunir más los domingos. Si es así, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pastor Kelman, no vamos a reunirnos más los domingos. Vamos a caer en semejante fanatismo, legalismo y ignorancia extremista. Investíguenlo y verán que hay. Nosotros no servimos ni a sábado, ni a domingo, ni a lunes, ni a martes. Nosotros servimos al Dios del cielo. Y lo hacemos de noche, de día y cualquier día, pero adoramos al Dios soberano y eterno. ¿Saben ustedes por qué se calificó tanto el pecado a Israel de subir a las montañas a adorar? En nuestra ciudad, alguien dice, oye, ¿por qué no me lleva allá arriba a la loma de la cruz? Dios nos libre. Eso es diabólico, eso es pecado. Pero llegan a las tres cruces, ay, sí que menos, eso es de demonios. La palabra dice que Dios castigó a Israel porque subían a la montaña. Entonces no vuelva a Bogotá porque hay que pasar por la línea. ¿Ves el extremismo religioso hasta dónde lleva la humanidad? Hay que tener libertad del espíritu para entender lo que Dios nos enseña. ¿Por qué se circuncida? ¿Lo ha averiguado alguna vez? ¿Cuál es la razón de la circuncisión? Se puede conglomerar y decir, bueno, ¿por qué era un mandamiento de Dios? Sí, pero hay algo más. Y hay que investigarlo. Entonces, ¿de dónde viene la costumbre? La costumbre viene de la religión. ¿De qué pacto? Eso hay que averiguarlo. ¿Qué es antes y qué es después del pacto? Saber todo eso. ¿Qué diferencia hay entre hijos nacidos antes del pacto e hijos nacidos después del pacto? ¿Usted los conoce? ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cómo interpretamos Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quieres conocer? ¿Lo que tú conoces o lo que no conoces? ¿Cómo va a interpretar Jeremías 33:3? Entonces usted solamente va a aceptar lo que usted conoce, pero lo que no conoce no va a aceptar. Entonces, ¿cómo quedamos con ese verso de la palabra que se dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas que no conoces? Y Pablo lo atestigua de esta manera. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sería un error formarse una idea de lo que él está diciendo ahí, porque nadie lo ha visto, nadie lo ha oído, ni siquiera sube al corazón de hombre. ¿Qué deducimos de todas estas cosas en la palabra? Tú no puedes vivir por la fe de otro. Tú no puedes actuar en la fe de otro, ni en la revelación de otro. Por ejemplo, alguien llega y le dice, yo tenía tal enfermedad y me dieron una cantidad de pastillas y yo tomé un día la acción de fe, las cogí, las tiré a la basura. Y usted está así, ya pues como el hermano le hizo, yo voy a hacer lo mismo. Pero la pregunta es, ¿tienes tú la fe que tenía aquel que botó las pastillas? ¿Tienes tú la revelación que tuvo él? ¿Te ha hablado a ti Dios como le habló a él? ¿Tienes tú la convicción que tenía él? Porque si no te estás matando. Tú no puedes actuar en la confesión de otro. Yo dije un día, esto es así y fue. Eso lo dijo él. Pero usted sabe cómo estaba el corazón de él con Dios. Si tu corazón no está en el mismo nivel con Dios, no se ponga a imitar lo que otro hace. Usted tiene que aprender a vivir en la realidad del Dios que adora, en la revelación que Dios te dio. Si Dios tocó tu corazón para quitar tal cosa, quítala. Si Dios tocó tu corazón para dejar tal cosa, déjalo. En la revelación de Dios, el Espíritu te está redarguyendo
y tú obedeces al Espíritu. No sea rebelde a la visión del Espíritu. Pero no camine en la revelación de otro, no camine en la fe de otro, no camine en la confesión de otro. Camina en tu verdadera fe y en tu verdadera relación con Dios. Yo le aconsejo, eso es madurez. Empiece a caminar de acuerdo al conocimiento espiritual y revelación que Dios te da, porque de ahí no te mueve nadie. Que nadie diga mañana o pasado, ¿y tú por qué dejaste? Ay, porque el apóstol Leonel dijo, o el pastor Kelman dijo que no hiciéramos eso. No, 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 no. Eso no tiene base bíblica. Usted debe decir, eso lo dejé porque Dios me lo mostró y lo quitó de mi vida. Eso se fue de mí porque Dios me enseñó y lo eché de mi vida. Tú caminas en la revelación de Dios. Aprende eso. Porque lo que Dios quiere hoy es que usted tenga intimidad con Él todo el tiempo. Amados, que así comencemos, así terminemos el año y comencemos uno buscando intimidad y relación con Dios y caminando en la realidad del Dios que adoramos. Bendecidos con toda bendición.